Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Todopoderoso, gracias al Eterno. Hoy vamos a compartir la palabra del Eterno, la Dabar de Elohim, la escritura, la que nos ayuda a poder superarnos, avanzar, desarrollar. Hay mucha gente bueno, hay tres tipos de personas. Hay la persona que no se mete con nada de lo que sea religioso, no se mete con nada de lo que sea, tenga que ver con Biblias o lo que sea, ¿no? Pero sí trata de hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Trata de entender el respeto, valorar a la persona. Entonces, esa persona, tal vez bueno, ¿cómo se puede decir? Por ser una persona que quiere reservarse, no se involucra en las cosas, así como nosotros estudiando la Biblia. Pero el concepto de lo que nosotros aprendemos lo ejecuta, ¿no? Que es el respeto, valorar a la persona, inclusive servir a otro en caso de que puedan. Y eso es muy importante, valorar la familia, valorar una sociedad donde podamos todos respetarnos. Y eso es muy importante. Y también están el otro grupo, las personas que a través de la palabra pueden aprender eso. Personas que lastimosamente en su vida han tenido desorden, han caído en drogas, caído en delincuencia, caído en una vida de vicios y una vida desordenada, pero cuando se acercaron a la palabra, cuando se acercaron a conocer la escritura, a conocer el amor de Dios, el poder que tiene también la palabra para cambiar tu vida, le ha servido de mucho y le ha ayudado más que todo a respetar a las demás personas, a valorar su familia, valorar sus hijos, valorar la sociedad en que vive, respetar a sus padres. Entonces le ha ayudado también la palabra en ese punto. Y eso también está más que bueno. Si es que lo que vos estás estudiando, lo que vos estás aprendiendo, te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a servir a otro, entonces vos estás haciendo lo correcto. Pero está ese grupo que piensa que si no se dedica a las cosas de Dios o no tiene ningún pensamiento sobre Dios o sobre la escritura, puede hacer nadie le puede decir nada y puede vivir una vida desordenada, una vida de delirio, de abuso, una vida de faltar respeto a la gente. Y eso es lo que muchas veces nosotros tratamos de sacar, estudiando y aprendiendo la palabra. Y como testimonio les puedo contar que he visto mucha gente que ha caído en esa trampa, que ha pensado que solamente porque estaba metido en la palabra o estaba estudiando la palabra, puede respetar, puede ser un buen padre, un buen esposo, puede ser un buen ciudadano,
pero cuando ya no está en las cosas de la Biblia, cuando ya no estudia la Biblia, ya puede vivir como se le da la gana, puede andar no sé, en borracheras, con mujeres, drogarse, faltar el respeto a la gente, menospreciar a otro. Qué extraño, ¿no? Qué extraño la mente del hombre. Difícil es de que muchas veces podamos entenderlo. Por eso valoro, ¿no? Primeramente valoro la vida de cada uno de los que están acá participando con nosotros, porque todo lo que escuchamos y todo lo que aprendemos es para poder un día librarnos de ese tipo de mentalidad que desde mi perspectiva este sistema quiere poner en nuestros corazones. Y nosotros todos los días estamos luchando. Esta vida es una lucha. Y la lucha es, ¿cómo se puede decir? Lucha de informaciones, lucha de mensajes, lucha mental, se puede decir. Una lucha de mentes, no de dementes, ¿no? Una lucha de mentes, de almas. Y sí, y que hay personas que vos creerías que jamás actuarían de una forma y que después le estás viendo que está actuando de una forma. Y sí, me estoy maravillando a medida que pasa el tiempo. Pero nuestro maestro Yeshua nos advirtió, cuando en una palabra, cuando hablaba de los últimos tiempos, mencionaba el de que por haberse multiplicado la maldad. ¿Y qué es la maldad? El dejar de valorar lo que el Todopoderoso estableció para que guíe nuestra vida, que es la Torah, que es la instrucción. Cuando nosotros dejamos de valorar, cuando ya no nos interesa las cosas del Eterno, entonces nuestros corazones empiezan a actuar de una forma que, como dice la Biblia, como dice nuestro maestro Yeshua, fría. Nuestro corazón se enfría. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así estaba diciendo nuestro maestro Yeshua. Bueno, eso es muy importante que podamos entender y captar. Y me parece que el tema que hoy vamos a compartir se relaciona perfectamente con lo que les estoy diciendo. Aunque uno diría, pero ¿qué tiene que ver? Pero tiene que ver mucho. O sea, ahora yo investigando, estudiando, leyendo. Porque cuando yo leo unos textos, cuando estoy mirando, a mí me interesa sacar un mensaje. Como todos los que predicamos, no solamente queremos contar historias, contar relatos, aunque también eso es muy importante, pero también queremos sacar un mensaje que nos ayude para poder seguir avanzando en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que arranquemos con este libro de Hechos, capítulo 9. Bueno, el capítulo 9 está dividido probablemente en dos partes. Y es muy interesante que acá arranca con Saulo de Tarso persiguiendo a los creyentes, consiguiendo autorización inclusive para ir hasta Damasco, que es la capital de aquella época del reino de Siria, ¿no? Y quería ir ahí hasta para perseguirlos y traerlos, y tenía autorización de los líderes romanos. Él tiene, miren, dos autorizaciones tenés que tener. Uno, la autorización de los sacerdotes, que dice que estos hombres al que le estamos persiguiendo son enemigos del imperio. Antes de ser enemigos de la fe hebrea, tienen que ser considerados enemigos del imperio. Entonces, la excusa era de que estos están profesando de que hay otro rey, de que hay otro líder, y de que se va a levantar pronto y va a venir a quitar a los romanos. Entonces, de eso Pablo se iba y los acusaba y los buscaba y los metía presos. De sus casas los sacaba. Pero en ese camino él tiene una experiencia, tiene algo que nosotros podemos ver que cambió su mentalidad, cambió su modo de pensar. Y mucha gente cree que cuando vos pensaste de una forma, ya no podés más cambiar. Hay muchos que se metieron en religiones o en creencias o en denominaciones y se les enseñó que cuando vos entraste ahí ya no podés cambiar más, ya no podés dejar más esa forma de pensar. No, porque tus abuelos creyeron así, tus tatarabuelos creyeron así. No. Hay momentos en la vida donde el Padre va a obrar en tu corazón, va a obrar en tu vida y vos vas a poder darte cuenta que tal vez estaba creyendo mal, tal vez estaba entendiendo mal. Y la diferencia entre cambiar de creencias, o sea, ¿cuál sería el beneficio de cambiar de creencias? En este caso, en la vida del apóstol Pablo,
el beneficio que él tuvo al cambiar de creencia fue que la creencia que tenía antes estaba haciendo que él persiga a personas, encarcele a personas, consienta en muerte de personas. Pero la creencia que tiene ahora cambió totalmente porque ahora va a buscar cómo restaurar la vida de las personas, cómo ayudarle a salir muchas veces de desesperación. Pero bueno, eso es lo del apóstol Pablo. Yo le estoy comentando todo otra vez. Si ustedes quieren saber más de lo que hablamos del apóstol Pablo, vayan a Palabra Vida Eterna. Entren a nuestra página, suscríbanse, ¿qué otra cosa hay que hacer? Denle me gusta, comenten, escriban hola, ¿qué tal? Me gustó esta prédica, algo hagan ahí. Y escuchen el estudio de 9, primera parte. Ahora, ¿cómo terminó este? El versículo, vamos al 32. El 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Eterno, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué estaban las iglesias tranquilas? Porque el cambio repentino que hubo en Saulo de Tarso creó confusión en muchos, creó conflicto en muchos. Entonces las persecuciones empezaron a acrecentarse. No había más tranquilidad. Pero entonces los creyentes decidieron, no, Pablo no puede ser usado en este momento como ministro porque su vida pasada le acusa mucho. Y una cosa muy importante, cuando nosotros hemos tenido una vida un poco desordenada, una vida un poco fuera de lo correcto, y un día hemos conocido al Señor o hemos cambiado, no tenemos que pensar que la gente, el Eterno nos valora, nos acepta, pero la gente no tiene por qué aceptarnos. No porque, hermanos, ayer era yo un borrachín, un perdido, pero ayer acepté al Señor, así que recíbanme. No tiene la gente por qué creerme o aceptarme. Es como muchos dicen, no, ellos son hermanos, ayer se convirtieron, ahora ya su vida cambió. Nada que ver. Lo que hace que tu vida cambie es tu trayectoria, tus pasos. Eso que vos empezás a vivir. Entonces, aunque Saulo de Tarso tenía un corazón de que, pero el Eterno obró en mi vida, ya me apareció. Nadie tenía por qué creerle, ¿no? Porque lo que la gente veía, pero vamos a ver tu trayectoria. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hay en tu pasado? Entonces, por eso, ¿cómo yo puedo reparar mi pasado? Diciéndole a la gente, bueno, eso ya fue antes, no me juzgue, no me condene por mi pasado. La única forma de que yo puedo reparar mi pasado es caminando ahora el camino que el Padre me ha dado, teniendo una nueva trayectoria. Y aunque eso me tome tiempo. Imagínense, algunas personas 10 años han vivido una vida corrompida y después de hace un mes que han aceptado al Señor o han cambiado su corazón y ya quiere ser aceptado como todo un creyente e inclusive como un hermano ya en la fe. Ha ocurrido. Hay personas que con sinceridad, yo creo que el apóstol Pablo con sinceridad ha cambiado su vida, pero la gente no está obligado a creerle. ¿Cómo vas a hacer para creerle a alguien que dice que cambió? Cuando te demuestra con su vida y con su trayectoria que cambió. Ya, esa eco. Vamos a ver cómo es tu vida. Vamos a ver tus primeros pasos. Entonces llevaron a Saulo de Tarso nuevamente a otro lugar y ahí se quedó. Y ahí se quedó por lo menos unos 10 años. O sea, 10 años Saulo de Tarso quedó fuera de competencia, fuera de servicio. Imagínense, se olvidaron de Saulo de Tarso. Se borró su nombre. Desapareció del mapa. Así. Esto es lo que acá la Escritura nos está queriendo enseñar. Entonces, en el versículo 32, o sea, el versículo 31 al 32, si nosotros vamos a mirar cronológicamente, hay una diferencia de 10 años. Aquí 31, 32. Pero en realidad aquí hay una diferencia de aproximadamente 10 años. ¿Y qué dice el 32? Aconteció, acá ya habla nuevamente ya de Pedro,
que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora ya la iglesia se había establecido, ya tenían su concilio en Jerusalén, ya se habían formado ya como más organizado y estaban ya visitando a las personas, compartiendo con las personas, cosa que es muy importante que se haga. Miren, dice aquí, aconteció que Pedro visitando a todos, bueno, ¿ustedes creen que en realidad Pedro podía visitarle a todos? Por lo menos podía visitarle a todos los que estaban en su área, porque él no podía visitar a los que estaban más allá de, no sé, de Turquía o Tesalónica o Corinto. Porque hay muchas personas que utilizaron, escuché algunos comentarios de este texto para decir, ven hermanos, Pedro visitaba a todos los hermanos, no hacía sección de personas, no tenía sus elegidos, como hoy algunos pastores que visitan a un grupo de personas y a otros no visita. Lógico, va a visitar a todos los que estaban en su área, en su alrededor. Y eso es muy importante. Inclusive aquí va a visitar a una persona y aquí le van a convocar para ir a otro lugar. Acá en el caso de este 32, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces, muy importante entonces, visitar. Pedro como apóstol y como pastor, que Yeshua le había dicho, Pedro, si me amas, no, ¿cómo era que le dijo? Yeshua le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Después 2 veces le preguntó, ¿no? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí. Cuida mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. ¿Qué significa me amas? ¿Realmente quieres servirme? Eso significa. ¿Realmente quieres caminar conforme a lo que aprendiste? Eso es lo que significa me amo. Entonces cuando digo sí te amo, no es que lo estoy diciendo de boca. Yo estoy respondiendo, sí Señor, yo quiero caminar conforme a tus pasos, conforme a tu enseñanza. ¿Y qué es lo que Yeshua quería de sus apóstoles? Que apaciente a sus corderos, que pastoree a sus ovejas, que guíe a su pueblo. Eso es lo que el Padre quiere y eso es lo que estamos intentando y tratando de hacer en lo que se pueda, en lo que se pueda. Bueno, vamos a la nota 32. Nueva traducción viviente. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, eso es el 31, ¿no? Galilea, Samaria, y se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Eterno y con la ayuda del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, también creció en número. Ahora, ¿qué significa con la ayuda del Espíritu Santo? Con la ayuda del entendimiento que venía de Dios. ¿Por qué muchas veces no podemos crecer como congregación fuertemente? No tenemos todavía el entendimiento necesario. No sé si la culpa es del pastor, puede ser. Algunos dicen que por culpa del pastor la iglesia no crece, no. Pero bueno, la Biblia dice que crecer es entender. O sea, si tenemos un montón de miembros, pero que no entienden nada, eso no significa que estamos creciendo. Si tenemos 5 miembros que estamos entendiendo bien, eso significa que estamos creciendo. Esa es la gran diferencia. Bueno, acá dice aproximadamente 10 a 12 años. Entonces puse para que pueda. En 31 y 32 hay aproximadamente 10 a 12 años ya han pasado. Qué rápido pasa la historia en la Biblia. Ahora, Hechos 9:32. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro, dice. Y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Ahora, Josué nos va a mostrar dónde está esa ciudad. Está más o menos en el centro sí, en el centro. Ahí dice Lida, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí está ese puntito rojo. A ver, acerca más. Ahí está ese puntito rojo. Cerca de Maús. Y
Y Pedro estaba en Cesarea, ¿no? Que está allá al norte, no creo, ¿no? No se ve ahí Cesarea, ¿no? Ya estaba al norte. Bueno, allí él llegó, dice, habitantes de Lida. Se dice que esa ciudad, algunos historiadores dicen que esa ciudad fue una ciudad donde vinieron y habitaron muchos que habían llegado de la deportación de Babilonia, pero que no habían concordado mucho con las propuestas que estaban teniendo Esdras y Nehemías. Bueno, eso se dice, ¿no? Y que ahí estaban precisamente muchos que habían llegado, pero no de la élite, ¿no? O sea, un pueblo más humilde y sencillo habitaba en ese lugar. Bueno, desde ahí él va a irse después a otro lugar. Pero ¿qué encontró acá en Lida? Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Probablemente entonces no fue una parálisis de nacimiento, sino causado por alguna enfermedad. Era común en aquella época, dicen que muchas veces por algún tipo de alimentación y bacteria que consumían cuando tomaban agua contaminada. Por eso que muchas veces sale que ellos tomaban vino, porque el agua no era como hoy en día nuestra agua. El agua en esos lugares se guardaban en aljibes o en tipo fuentes, ¿no? Y muchas veces si había pozo estaban lejos y tenían que sacarlo, y muchas veces habían contaminados y tenían bacterias y muchas veces se enfermaba, le agarraba parálisis, se paralizaba. Bueno, diferentes tipos de enfermedad había en esa época. 8 años. Y viene y le encuentra así. Ahora lo que a mí me llama la atención que aquí lo resume. Acá no está detallando qué pasó. Simplemente dice, halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro dijo, Eneas, Yeshua HaMashiach te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces esto queda así como, ve, solamente tenés que usar el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, te sana, hermano. Y ya vos, ¡pum!, te levanta. Así suena, ¿no? Porque acá así nomás se ve. Pero, claro, si vos no conocés quién es Pedro, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Por qué cuando Pedro habla tiene tanto poder? Segundo, ¿quién es Yeshua? ¿Por qué el nombre de Yeshua tiene poder? Si esas cosas no sabés, no vas a entender por qué hubo aquí un milagro, porque hubo una sanidad. Y eso vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver, porque esto ya ocurrió ya. Pedro no es la primera vez que le levanta a un paralítico. Ya le había levantado a uno que estaba en el templo, en el pórtico, en la parte de la hermosa, ¿no? En Jerusalén. ¿Se acuerdan el que no tengo plata ni oro, por lo que tengo te lo en el nombre de Yeshua, levántate y anda? O sea, que no era por lo menos la primera vez que ocurre esto. 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, atiendan bien ahí, se convirtieron al Señor. Acá el tema es esta parte. Esa parte, acá en mi tablet lo subrayé. Se convirtieron al Señor. O sea, ¿nosotros qué vamos a rescatar de acá? La sanidad, hermanos, la sanidad. Hubo una sanidad. Pero el que está escribiendo o el que está redactando, ¿qué quiere que rescatemos? Que a través de ese milagro se convierte. ¿Cómo se convierte? ¿Acaso solamente porque vos ves el milagro ya te convertía al Señor? ¿Qué es lo que convertía a la gente? Cuando cambiaban de entendimiento. Quiere decir que aquí tal vez no está escrito, pero aquí hubo un momento de conversión. Y eso lo va a redactar los siguientes capítulos, va a ir mostrando cómo llegaban las personas a convencerse, a convertirse en ese. Quiere decir que mucha de la gente que estaba acá no eran convertidos. Pero él a quien estaba visitando a personas que eran convertidos. Entonces, tal vez a través de este milagro, el objetivo que el Padre puso era que muchas personas puedan entender. Pero vamos a ver la nota 35 y después ya pasamos a la siguiente parte. Salvador del pueblo de sus pecados. Habla acerca de Yeshua, ¿no? Que es Salvador del pueblo de sus pecados. Y veamos a ver unos textos en la Biblia que hablan acerca de quién iba a traer sanidad a nuestra vida.
Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le subimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El escritor del Trito, este es el Trito, o creo que el Deutero Isaías, o el discípulo del Deutero Isaías, bueno, ese es otro tema, ¿no? El profeta Isaías, ya para ustedes, cuando escribió esto, hablaba, ¿no?, de que la enseñanza, la vida, el sacrificio de un hombre trajo a nuestra vida sanidad y esperanza. Eso había escrito él, el escritor de Isaías. La vida, pues, de él, aunque el judaísmo dice que se trata del pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, lo único que ha traído a su gente ha sido tragedia, como pueblo. Pero hubo hombres, profetas, que hablaban, que declaraban la verdad, y por causa de declarar la verdad, eran encarcelados, eran llevados a prisiones, eran ejecutados. Pero esa verdad que transmitían, ¿qué traía al pueblo? Y dice que llevaba nuestras enfermedades. Porque la palabra de esperanza, cuando llega a una persona, le da eso, esperanza. Y eso está hablando acá. Y por causa de darnos esa palabra, ese profeta o ese mensajero fue azotado, herido, abatido, molido por nuestras rebeliones. Ese mismo texto, los apóstoles, los seguidores de Yeshua, la aplican a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua, ¿cómo trae sanidad al pueblo? ¿De qué forma trae sanidad al pueblo? Cuando trae el mensaje de restauración. ¿Qué es lo que Pedro andaba haciendo? Aparte de sanar, estaba llevando el mensaje de restauración. ¿Cuál fue el primer mensaje que dio el apóstol Pedro? El reino de los cielos, el Mesías Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, el reino de los cielos se acerca. Y dentro del reino de los cielos, que es el reino del Mesías restaurado, ¿qué está incluido? La sanidad. La sanidad. Entonces uno, pero pastor, en Hechos no está saliendo eso, solo dice, Eneas, Jesucristo te sana. Claro, porque el que está escribiendo ya lo está resumiendo. Bueno, tal vez mi modo de pensar, pero bueno, para que podamos entender. Bueno, esto está en Isaías, pero veamos unos textos más. Éxodo 15:26, la Torah. Le dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Eterno, su Elohim, y hacen lo que es correcto, atiéndame, y hacen lo que es correcto ante su ojo, obedeciendo su mandato, cumpliendo todo su decreto, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Eterno Elohim, Yahweh, quien los sana. Entonces, ¿será que ahora cambió la Torah? No, ahora ya no necesitas, lo que dice acá, obedecer, cumplir, escuchar, nada. Ahora solamente necesitas oír, Jesús te sana, y ya eres sano. Entonces, ¿será que cambió ahora la fórmula? Claro que no, porque la Torah no cambia. Miren lo que dice en la Torah de Deuteronomio 18:18. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. O sea, cuando Pedro le dice, Yeshua HaMashiach, le está hablando de todo el mensaje que Yeshua habló, de todo el mensaje que Yeshua dejó. Y el mensaje que Yeshua dejó, ¿se acuerdan? Yo no he venido a abolir la Torah, sino a darle su perfecta interpretación. Bueno, milagros de Yeshua, que Yeshua mismo hizo. Y miren cómo se cumplían los milagros. Marcos 1:21. Y entraban en Capernaum, y los días de Shabbat, entrando en la sinagoga, ¿qué dice ahí? Enseñaba. Yeshua cuando entraba en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra como quien tiene autoridad quiere decir porque les enseñaba lo que estaba escrito, lo que la Torah decía,
los escribas enseñaban sus interpretaciones. Ellos redactaban la Torá, le daban su interpretación y enseñaban esa interpretación. Lo que en Jeremías dice la pluma mentirosa de los escribas y fariseos. Marcos 2:5. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, Yeshua también sanó a un paralítico, pero como dice, al fe la emuná de ellos, la fidelidad a las cosas de Elohim, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué le han perdonado sus pecados? Porque él está arrepintiéndose y viniendo al Eterno a través de Yeshua. Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, el objetivo aquí en Marcos de sanarle a este paralítico era hacerle entender a las personas que el Mesías tenía el poder de perdonar pecados. Ahora, ¿por qué el Mesías tiene poder de perdonar pecado? ¿Y cuál era la posición del Mesías? Él era un juez. El Mesías es un juez. El Padre establecía jueces y los jueces que hacían impartían justicia. Y cuando ellos consideraban que la persona estaba haciendo las cosas conforme a lo que dice la Torá, y cuando ellos consideraban que la Torá también es misericordioso, ellos la aplicaban. Está también la misericordia en la Torá. Yeshua no hizo ninguna injusticia. Cuando vio que era necesario perdonar a alguien porque creía, de acuerdo a la Torá, que era necesario que se le perdone, decía, tus pecados te son perdonados. Como a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Si los fariseos no pudieron condenarle, Yeshua menos, porque no encontró culpabilidad. Y si había culpa, su reacción, que es arrepentíos, es lo que le daba la potestad a Yeshua de decirle, no, estás perdonado. ¿Por qué? Porque él tenía la enseñanza con autoridad, y que era la Torá, simplemente. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y que dice, glorificaban a Elohim diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Las personas empezaron a entender, por fin una persona que hace lo que dice la palabra. Oh Elohim, oh Dios mío, gracias que enviaste a alguien que aplica tu Torah. Se sorprendieron. No hemos visto tal cosa, porque hacía mucho tiempo que los hombres vivían haciendo sus deseos. Bueno, entonces, podemos entender que acá lo que pasó fue que Pedro aplicó esta técnica en este hombre Eneas y fue sanado. Y le vieron los que estaban, los habitantes de Lida y Sarón, otra región, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora, versículo 36. Había entonces en Jope atiendan bien acá, ahí yo marqué en rosado, discípula, talmidín, sería talmidín, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Igual no entendemos, ¿no? Tabita, traducido a Dorcas, igual no entendemos qué significa Dorcas. Pero miren lo que dice ahí. Después le voy a explicar qué significa Tabita y Dorcas. Esta abundaba, que dice ahí, en buenas obras y en limosnas que hacía. Buenas obras. Abundaba. Ahora, miren, no es que todos los creyentes abundaban en buenas obras. Algunos hacían algunas pequeñas obras, otros más, otros menos. La Biblia está resaltando acá lo de Tabita, porque nos quiere, una vez más, el escritor, el que está redactando o el que tiene esta historia, nos quiere contar algo, nos quiere hacer entender algo. Ahora, ¿de dónde era esta mujer? Dice Jope. Volvamos a ver el mapa, Josué. ¿Dónde está Jope? Ahí ustedes ven en punto rojo a la ciudad de Lida, que está casi en el centro del territorio de Israel. Y Jope está por la costa. Si ustedes se fijan, está por la costa. A ver, ¿pueden ampliar más? Y nos vamos a la costa. Nos vamos. Allá se ve. ¿Encontraron ahí, no? A ver.
Ahí. Ahí está, Jope. Es una ciudad costera. Ahí va a pasar muchas cosas. Bueno, ahí estaba. ¿Cómo se dice? No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Tiendo demasiado mi mano, ya no se ve. Ahí está. Arriba, allá. Ahí está. Ahí está. La magia era de la computadora. Ahí está Jope. Bueno, ya está. Bueno, ahí. De ahí era. Vamos a la nota 36. Después vamos. Dice, había una creyente en Jope. Acá le llaman creyente, pero en Reina Valera dice Talmidim, que se llamaba Tabita. ¿Qué quiere decir Tabita? En griego, Dorcas, dice. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Ambos nombres, Tabita en arameo. Tabita es en arameo, o sea, el idioma original. Tabita, no, esa es Talita Kumi. Y Dorcas es en griego. Es una palabra griega, no Dorcas. Dorcas significa, es el nombre de un animal que es gacela. Ahora, me llamó la atención por qué le pusieron esta gente gacela. Recuerden, había dos razones por qué muchas veces una persona llevaba el nombre. Una, le ponían sus padres por nacimiento, y otra, porque a medida que ella iba viviendo, se ganaba ese, ¿cómo se puede decir? Ese apodo o ese dote o esa designación. Ahora, ¿por qué le dirían gacela? ¿Qué es una gacela? Es un animal, ¿no? Yo le envié la foto. Ahí está. Ustedes pueden buscar en Google una gacela. Ahí está. Esas son las gacelas. En otras culturas se dice que significa un animal de paz, tranquilidad y también muchas veces de, ¿cómo se puede decir? Seductora o algo así. O conquistadora, o se puede decir alguien que te atrapa. Te atrapa, ¿no? También estaba caracterizada por rapidez y también por huir siempre del mal, especialmente de los leones. Siempre las gacelas son perseguidas por animales, ¿cómo se dice? Cazadores, y ellos son rápidos. Entonces está caracterizado como un animal tierno, también de mucha belleza, admiración, y de que vos te sentís con paz y con gozo cuando observas. Creo que las personas que observan este animal en el campo ven que trae paz. Siempre cuando se hace algún paisaje, sale así una gacelita caminando, así tomando agua, así, ¿no? Y el arroyito. Implica eso. Entonces, se puede decir que era una mujer muy, ¿cómo se puede decir? Que inspiraba paz. ¿Y a quiénes inspiraba paz? Probablemente a las personas con las que vivía. Pero acá, bueno, vamos, antes de hablar más de Dorcas, el versículo 36 decía que hacía muchas acciones y era muy considerada. La gente estaba muy triste por lo que le había ocurrido. Y les quiero mostrar lo que dice en Eclesiastés 7.1 sobre la vida de una persona. Eclesiastés 7.1 dice: vale más una buena reputación que un perfume costoso. Eclesiastés 7.1. ¿Qué es un perfume costoso? No vivir de apariencia. O sea, buena reputación quiere decir, es mejor que la gente hable bien de vos por lo que vos viví que por lo que vos aparentás. Porque en aquella época dice que los perfumes generalmente se usaban para que vos aparente tu mal olor, tu mal aliento, lo que sea. Entonces, no es que no estaba mal ponerse el perfume, solamente está diciendo que no vaya a ser una persona de apariencia, que en realidad sea una persona mala, torca, tosca, pero cuando querés mostrar algo diferente, aparenta lo contrario, ¿no? Entonces, esto está diciendo en Eclesiastés, y dice también, compara con, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Así está hablando. El día que morimos es mejor que el día que nacemos. ¿Por qué? Dice,
El día que morimos es mejor que el día que nacemos. Queda el ejemplo que dimos en la vida. El día que morimos, queda el ejemplo que dimos en la vida. El día que nacemos, no tenemos todavía un objetivo ni propósito, ni sabemos qué va a ser nuestra vida. Entonces, de acuerdo a cómo viviste y cómo actuaste, la gente te va a calificar cuando ya no esté. Claro, uno dirá, a mí qué me importa lo que diga la gente cuando yo ya me muera, bueno, ¿qué me interesa? Bueno, está bien, no hay problema. Pero estamos hablando por personas que quieren realmente dejar legado a esta vida, a este mundo, que quieren dejar algo que pueda utilizarlo sus hijos, sus descendientes, su sociedad, su comunidad. Y de eso la Biblia nos está explicando, nos está hablando. Entonces tu vida tiene que ser una vida de buena reputación. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. O sea, ¿por qué vale más andar en funeral? No quiere decir que tenés que desear que toda tu gente muera, sino que cada vez que estás en un funeral, vos podés reflexionar en el valor que tiene la vida. Hoy nosotros nos fuimos hacia el centro y escuchamos que un vecino nuestro ahí del centro tuvo un ataque, infarto, ¿no? Y vino la ambulancia y lo socorrieron y lo llevaron rápido. Solíamos verlo al Señor. Después de un ratito nos enteramos que ya se murió, falleció. Entonces pudimos darnos cuenta, así de la nada, alguien estaba en su casa normalmente, tranquilamente, todo normal, pero de repente le viene un ataque y ¡fum!, se fue. Hoy ya no existe, ya no está, ya, bueno, físicamente ya no tenemos. Lo único que queda de esa persona es quién fue, cómo fue. Y claro, muchas veces tal vez ahí por respeto nadie va a decir, no, este fue un sinvergüenza, pero a la larga se va a decir lo que fue en realidad. Entonces la Biblia nos hace entender que hay que aprender a valorar las cosas que tenemos, las personas que tenemos, la gente que amamos, hay que empezar a valorar, los seres que están alrededor. Dice, por ejemplo, valorar las cosas y personas importantes en nuestra vida. Valorar. Primero nuestra vida, nuestra familia. Nosotros muchas veces queremos renegar. Más abajo en este texto decía no renegar, no almacenar odio ni rencor. Porque el día que esa persona no esté con nosotros, vamos a sentirnos muy mal. Entonces, claro, muchas veces nos vamos a enojar, ¿no? Pero como dice la Biblia, que nuestro enojo no dure hasta el día siguiente. Tratemos realmente de apaciguar nuestro corazón y de valorar a la gente que está con nosotros mientras está. Porque no sabemos hasta cuándo va a estar. Entonces ahora están ellos tristes. Se nos fue nuestra amiga, a que la valorábamos mucho, que sentíamos paz cuando estaba con nosotros. Nos relajaba su vida. Su compañía nos agradaba, pero ahora ya no está. Entonces vean cómo la gente está dando buen testimonio de ella. Apocalipsis 19:8 dice, vestidura. ¿Por qué hablo de vestidura? Porque dice que esta Tabita, Dorcas, les solía preparar túnicas, abrigos a las viudas. Y dice, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Elohim. O sea, querer ayudarle a las personas, especialmente a las viudas, a darle una buena vestidura, es querer ayudarle a hacer las cosas correctas. O sea, tu vestidura, la vestidura representa tu estatus. Si vos tenés una vestidura correcta, representa que vos estás haciendo buenas acciones. O sea, está hablando simbólicamente, claro. No estamos hablando acá de tipos de ropas ni categorías de ropa, ¿no? Estamos hablando de eso. Estamos hablando como, por ejemplo, uniforme de policía, uniforme de militar, uniforme de enfermero. Representa tu estatus. Entonces, una ropa que representa a un creyente que sigue la Torá, representa su vida, cómo está actuando. Bueno, sigamos continuando. Nos falta 37. Y aconteció que aquellos días enfermó. Estábamos hablando de Dorcas, ¿no? Y murió. Enfermó y murió. Como le dije, en aquella época había muchas enfermedades,
Había muchas bacterias, vos podías morir de la nada, ni siquiera dice de qué murió. No era muy, no era, era, por lo visto, era una persona de edad media, ¿no? No era ni mayor ni muy jovencita, era de edad media. Una persona que se dedicaba a servir mucho a los demás. Después, lavada, la pusieron en una sala. O sea que la lavada significa que ya le prepararon, la ungieron. Miren, ya la prepararon, murió de verdad. No es que estaba semi muerta, porque ya inclusive le vendaron todo. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ahora, ¿cuál habrá sido el objetivo por el cual le llamaron? Bueno, para que venga y les traiga consuelo, les traiga una vez más fortaleza por la situación, porque Dorcas, o sea, Tabita, era bien conocida entre los discípulos porque dice la Biblia que era discípula, que era una talmidim. Levantándose, versículo 39, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, imagínense, hola Pedro, mira, esta es nuestra amiga Dorcas que nos trataba tan bien. Estas son las vestiduras que ella hacía. A mí me hizo esta vestidura. En aquella época era muy importante cuando alguien podía darte algo, ¿no? Una prenda, una ropa. Ustedes saben que en aquella época las mujeres o los hombres máximo tenían 2 o 3, ¿cómo se dice? Mudas de vestido. O sea, no tenían como nosotros tal vez varias camisas o como algunos, nosotros, algunos tienen varias camisas, o un vestido para cada ocasión. Hoy en día muchas mujeres para cada ocasión tienen que tener un nuevo vestido, ¿no? Este ya usé en aquella ocasión, imagínense. Por eso los que fabrican ropa de mujeres nunca van a fracasar, ¿no? Los que fabrican ropa de hombres sí, porque nosotros los hombres usamos hasta que la ropa ya no sirva más, ¿no? Bueno, entonces ellos estaban, mira, Pedro, esta era la ropa que nos hacía, estamos muy tristes. Entonces tenía un buen testimonio sobre esta discípula. Dice, estaba con Dorcas, hacía cuando estaba con él. Entonces, versículo 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Me imagino que habrá dicho Pedro, Señor, esta tu discípula era muy amada. No sé en su mente qué habrá entrado, qué habrá tenido en su corazón. Ellos habían visto cómo Yeshua levantó muertos a Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Ellos habían visto, pero iba a ser la primera vez, la primera vez que también escucharon. Hay testimonios en el Antiguo Testamento de Elías y Eliseo que resucitan a personas. Iba a ser la primera vez que iban a hacer esto. Una vez más, ¿qué será el mensaje? Esto no es algo común para los discípulos. Esto es algo, si esto ocurrió, si esto sucedió, esto es algo que va a ser boom. Hay 2 comentarios. Uno, que en realidad esta persona, en aquella época muchas veces algunos perdían el conocimiento, que como no tenían mucho, recuerden, comentarios son, no estoy diciendo que yo creo así, perdían el conocimiento y como en ese tiempo no había, no sé, mucha forma de saber, determinar si estaba muerto, ellos creían que aparentaba que estaba muerto, aparentaba que realmente murió, pero en realidad después de repente reaccionaba. Bueno, hay esos comentarios, ¿no? Pero casualmente acá está junto a Pedro. Y otro que no, la verdad que murió y el Padre quiso hacer un milagro y puede hacer un milagro. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Entonces Pedro, atacando a todo, versículo 40, se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, Dorcas, Gacela, levántate. Así nomás.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Pues su alma, su ser interior, duerme. Así dice la Escritura, duerme. Es como cuando vos dormís, pero ya duerme, es un sueño tan profundo que todo tu organismo se detiene. Y tu mente se queda atrapado, o sea, duerme, perdés la razón. ¿Qué pasa ahora? Es despertada. ¿Quién tiene ese poder para alguien que durmió a modo de muerte, despertarlo? Solamente el Creador, si es que creemos que existe un Creador. Si no creemos que existe un Creador, entonces nadie tiene ese poder. Nadie. Y tiene objetivo y tiene propósito. No es que esta mujer resucitó en la resurrección que va a acontecer en los tiempos posteros. Este es un retorno a la vida. Es como una recuperar la vida. Es como cuando ahora a la persona que ya está, que paró su corazón, le hacen así, pum, 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 y después, empieza a volver. Y sí, es así. Pero esto lo hace el Todopoderoso. Y esa persona volvió a vivir, abrió los ojos, pero ahora ¿dónde está? Volvió a morir. Pero ese era el momento en que el Padre quería que se levante. Y dándole la mano le levantó, entonces llamando a los santos, a las viudas, la presentó viva. Imagino la cara de todos ellos. Pero aquí en el 42, miren, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, acá ¿cuál es el tema? Creyeron en el Señor. Se convirtieron muchos a la fe hebrea. Entonces, de los dos casos, tanto de Eneas y el sorprendente caso de Dorcas, ¿cuál es el mensaje? Muchos empezaron a confiar en el Señor. Regresaban a la fe. A eso se le llamaba restauración. Veamos lo que dice la nota 42. Proverbios 5:18. Texto donde aparece este nombre Dorcas, pero ya como traducido como Gacela. Sea bendito tu manantial. Este capítulo es un capítulo que habla de disfrutar la vida con tu pareja, ¿no? Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque la Gacela era considerado como un animal que traía satisfacción, paz al corazón, paz al alma. Y claro, las parejas cuando están juntos, cuando están en compañía, no van a tener terror. No, lo normal es que cuando están una pareja juntos tengan alegría, tengan paz, tengan tranquilidad, o no. Eso es lo normal. Entonces la Biblia está explicando sobre ese punto. Es lo mismo que sentían las personas que estaban alrededor de Dorcas, ¿no? Se sentían gozo, paz, felicidad. Proverbios 6:4 dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecientos. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazo. Entonces, habla también que si vos vivís una vida de dormilón, si vos una vida de nunca estar abierto, entonces va a venir alguien, un cazador, y te va a atrapar. Sé como esta gacela que está siempre pendiente de las cosas. Y miren una cosa, ¿de qué estaba siempre pendiente Dorcas en su comunidad? Siendo discípula, estaba pendiente de las viudas. Y no era por casualidad, era algo que estaba en la Torá, en la Escritura. La gacela un comentario. La gacela se relaciona en general con el desierto, que es la zona típica de la vida antigua árabe. La forma de la gacela y su rapidez, esbeltez, etc., dio al árabe la idea de compararla al mundo oriental, ¿no?, con la mujer, y así la adoptó en su literatura e incluso en su vida cotidiana, también como símbolo de belleza desde la época
islámica hasta hoy. En otros pueblos, a la gacela se la considera un animal emblemático del alma o de la sensibilidad humana, ¿no? Eso es lo que se considera, ¿no? Que es un animal que calma el corazón, sensible. Desde la época más primitiva aparece con frecuencia hasta el periodo románico, en el acto de huir o de ser agredida por león u otra fiera. De ese modo simboliza la persecución de las pasiones y del aspecto agresivo, autodestructor del inconsciente. Y parte de su prestigio lo debe al ciervo, a sus características físicas, su belleza, su gracia, su agilidad. Bueno, es un pequeño comentario que habla de la gacela. También dice: la gacela es un símbolo de paz, velocidad y gracia. Fue la montura de los dioses en ciertas culturas de África e India. Entonces, muchos creían que los dioses venían montando en gacela. Huyendo de los depredadores, representa al alma, alzando al vuelo sobre las pasiones humanas. Miren lo que dice Isaías 13:14. Pueblo de Israel amenazado por Babilonia. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Está hablando de lo que iba a acontecer en los tiempos que Nabucodonosor o rey, ¿cómo se llamaba? De Asiria, querían conquistar Israel. Ahora, fíjense en este Salmos. Estamos hablando de Dorcas, que se le calificaba como gacela. Todas las características de gacela ya vimos. Pero miren lo que dice este Salmo, 146:10. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Elohim, oh Jerusalén. Por todas las generaciones, alabado sea el Eterno. Si el corazón de Tabita, de Dorcas, está conectado con el Todopoderoso, el corazón de Tabita va a conectarse con esta palabra. Mi corazón está conectado con el Señor. El Señor dice que cuida a los huérfanos, cuida a las viudas. ¿Y qué estaba haciendo ella? Sirviendo a esas mujeres que habían perdido a su marido, siéndole de consuelo, trayéndole paz en su corazón, ayudándole a salir de ese camino depresivo, ayudándole a restaurar sus vidas. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribe el fariseo hipócrita, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces la persona que se aprovecha de la situación de la viuda, dice, va a ser condenado. ¿Qué estaba haciendo Dorcas? Les tejía túnica, les servía, les consolaba, compartía con ellos la palabra. Eso es su vida. Eso es lo que hacía como mujer, como gacela. Con este texto que hoy terminando, Santiago 1:26, atiendan bien lo que dice Santiago para todos nosotros que creemos que servir al Todopoderoso es importante. Si afirma, ahora esta palabra yo empecé a darme cuenta que estaba un poco errada. En Santiago dice, si afirma ser religioso. Y religioso en realidad es una persona que se caracteriza por mostrar mucha piedad, pero en realidad es otra cosa. Acá dice, por ejemplo, podría ser así. Si crees que tienes mucha piedad, pero en realidad lo que la Biblia quiere decir, ¿no? Si afirmas ser un servidor de Elohim, si vos decís, yo soy servidor de Elohim, pero no controlas tu lengua, dice, te engañas a ti mismo. Y tu religión, o sea, tu servicio o tu dedicación no vale nada. Entonces las personas que dicen, soy servidor de Elohim, pero se la pasan mandando maldiciones, echando maldiciones, condenando a las personas, no sirve para nada, dice. No vale. La religión, o sea, el servicio a Elohim puro y verdadero a los ojos de Dios, de Elohim, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones
y no dejar que el mundo te corrompa. O sea, atender a las personas, claro, estamos hablando de el pueblo que se está acercando al Todopoderoso. Darle la capacidad, el servicio a las personas que están con necesidad. Eso es lo que nos está enseñando este capítulo de hoy. Amén. Y no corromperse. Y finalmente, y aconteció que se quedó, 43, ¿no? Muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué era curtidor? Que trabajaba en pieles, ¿no? Pieles de oveja. Y aquí como que nos está dando una previa. Bueno, me voy a quedar acá, la gente que quiera venir a escucharme, voy a predicar acá. Pedro ya estaba haciendo viajes evangelísticos, llevando la palabra, llevando el mensaje. Ahí en cierto Simón curtidor. Y desde ahí le van a venir a buscar, pero, o sea, desde Cesarea. Después vamos al próximo capítulo, vamos a ver dónde está el mapa de Cesarea. Y acá aparece un personaje llamado Cornelio. Va a ser la primera vez que Pedro se va a encontrar con gentiles. Para él va a ser sorpresa también. Pero después de 10 años, el Todopoderoso le va a enseñar algo. Y vamos a aprovechar y vamos a aprender un poco este tema de lo Pedro mata y come. Pero la próxima clase, ¿no? Si es que realmente se puede comer todo lo que ya ve, el Padre ya bendijo todo, ahí dice Pedro mata y come, podemos comer todo lo que se nos da. La realidad, ustedes pueden comer todo lo que quieran, nadie les prohíbe nada, pero si ustedes quieren seguir lo que dice la Biblia, bueno, la Biblia establece alimentos puros y alimentos impuros, más que todo para nuestra salud y también para nuestra conciencia muchas veces. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber participado hoy en esta reunión. Espero que la palabra siempre nos ayude a salir de situaciones difíciles y nos muestre siempre el camino correcto a seguir. Así que la próxima semana continuaremos con más el libro de Hechos. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.